Buenos días. Vamos a dar inicio a los trabajos del día de hoy. El día de ayer quedó pendiente de terminar, el foro de participación, el último tema del foro de participación. Entonces, en un primer momento le daríamos salida, al cierre de ese foro, y continuaríamos después con el panel de discusión de las personalidades que nos acompañan, y seguiríamos después con el segundo foro. No sé si se encuentran Carmen Retana y Florestela Cruz. Bueno, entonces no hay muchas condiciones de cerrar le pediría entonces a... Tampoco está Julio, ¿verdad? No, tampoco tenemos a los ponentes de la mesa 3, entonces vamos a pasar directamente al panel de discusión de especialistas sobre estrategias. Creo que podríamos ir también en el orden de las mesas. Entonces empezaríamos con la participación de Óscar. A ver. Perdón. Okay. Bueno, vamos a empezar con Mónica y ahorita comenzamos. Sí, el panel de discusión, la idea es que las ponentes y los ponentes que participaron en este evento le van a dar seguimiento a las diferentes mesas, tanto desde el punto de vista de la formulación de diagnósticos como de la elaboración de propuestas. Entonces, teóricamente, todos y cada uno de nosotros, bueno, no es tu caso ni el mío, pero los ponentes y los ponentes tienen una reacción en función de lo que ha sido la dinámica de este espacio, pero también tendríamos la posibilidad de participar nosotros como, quienes tenemos la responsabilidad de darle encuadre al evento, ¿no? Entonces, sí, avance. A ver. En primer lugar, yo creo que no solo lo que se ha vivido aquí, sino comparando lo que hicimos hace 2 años, que estuvimos algunos de los que estamos aquí, algunas también estuvimos. Creo que hay una maduración conceptual, una maduración de ser capaces de diagnosticar y focalizar las dinámicas de trabajo infantil y de explotación infantil en el marco de México. Y yo creo que esto nos sitúa en una posición donde debe reformular ambiciosamente hacia arriba este espacio de reflexión y formulación de estrategias. Creo que a la hora de focalizar aquí, creo que están los elementos construidos para hacer un diagnóstico en estos 3 grandes temas: explotación, trata, trabajo doméstico. Tenemos capacidad de conceptualizar, tenemos capacidad de crear doctrina que nos permite articular agentes y estrategias de intervención. Yo creo que ahora habría que pasar a otro plano, que es acción-reflexión. Es decir, el pensamiento se mueve hasta que requiere generar acción, requiere generar intervención para poder avanzar como pensamiento. Si no, se construye una suerte de espacio. Y en ese aspecto, a manera provocativa, yo creo que aquí se nos plantearon reclamos, demandas, que están aludiendo a formas de participación. Si nos dijeron, bueno, ¿cómo hago para denunciar? ¿Cómo hago para ver dónde están los responsables? ¿Qué hago con la familia en este doble concepto que se manejó? Por un lado, una cierta tendencia a transformarlo como el espacio en el que se dirime no solo el trabajo doméstico, sino toda la forma de trabajo infantil en el espacio familiar. Y desde aquí nos advertían: Victoria, no criminalicemos ni al niño ni a la familia, es un espacio social articulado. Bueno, con todo esto lo que quiero decir es que yo sí tengo que reformular o sintetizar, y de manera de provocación creo que en este momento hay un marco donde el mundo se está planteando, y particularmente América Latina, es necesario, como la OIT llamó, relanzar
la lucha contra el trabajo infantil, contra la explotación infantil. Que se ha creado un espacio que es la hoja de ruta, que no es sino un contenido de grandes políticas, de grandes movimientos institucionales, que si la dejamos ahí simplemente serán 4 o 5 páginas, pero que construye el marco para articular a gente y para empezar a actuar, a intervenir. Y en esta articulación tienen que estar todas y todos, y la academia, el espacio de pensamiento, ese es el lugar donde cobra sentido, donde no solamente conceptualiza, crea doctrina de intervención, sino que producida la acción, crea reflexión sobre el impacto y la pertinencia de los modelos de intervención. Yo creo que ese es lo que le da sentido y continuidad a un espacio como este. Si nos quedamos simplemente reflexionando, pues aprenderemos intelectualmente, pero no cambiamos la sociedad ni la situación de los niños. Entonces, en este espacio yo sitúo 2 cosas. Eso, la hoja de ruta, es mi primera reacción, a ver cómo hacemos para llenarla de contenido. Y en segundo lugar, y no quiero ser insistente, pero cuando yo hice mi intervención, no quería hablar tanto de ProNiño, sino quería hablar de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo. En el mundo están ocurriendo cosas, las redes sociales, los nuevos modelos de movilización social, que llevan implícitos códigos distintos de relacionarse. Nuestros jóvenes, nuestras sociedades, nuestras capas se relacionan entre sí de otras maneras distintas. Y ponen en valor otras formas, otros códigos relacionales y de articulación de ideas e iniciativas. Yo plantearía, así como para arrancar, es esto: un espacio nuevo, articulado a nivel internacional, desde la hoja de ruta, e incorporar nuevos elementos que terminan de construir pensamiento social a través de ese espacio creativo que es la red. Hoy en día el conocimiento no está en cada una de las personas, sino en la red. Y ese es un cambio de paradigma de pensar, de reflexionar y de articular ideas, que lo tenemos que incorporar en este marco de reflexión, si no nos quedamos en una suerte de torre marfil que no es transformadora en lo social. Bien. Un poco en este sentido de lo que plantea Óscar, a mí me parece muy importante también que ubiquemos el momento histórico en el que nos encontramos. Emanuel Wallerstein pronosticaba que a partir de la, digamos, caída del muro, y en ese mismo sentido de la transformación del liberalismo en neoliberalismo, iba a haber alrededor de 40 o 50 años de luchas dramáticas a nivel mundial por encontrar un modelo de desarrollo alternativo que permitiera, digamos, la salida a las contradicciones gravísimas del capitalismo y desde luego también a la pérdida de un paradigma de organización diferente. En ese contexto creo que estamos precisamente viviendo ese periodo de luchas complejas que muchas veces se nos escapan en términos del análisis de la realidad porque no tenemos la distancia histórica para medirlas. Pero, digamos, estamos como en una suerte de parto de los montes. No sabemos realmente qué modelo de desarrollo puede reconstituirse a nivel mundial para, digamos, paliar los graves problemas sobre todo de futilidad que tienen las personas en este momento. En alguna ocasión, en una entrevista con Herminio Blanco, que fue secretario de Comercio en México, él nos decía, bueno, es que el modelo no da para más que 30 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, y el resto, o sea, eran prescindibles. Esa lógica de que la gente puede ser prescindible en términos de un modelo, me parece que es lo que hace a la crisis que estamos viviendo en términos de las prácticas intolerables en contra de la infancia. O sea, en la medida en que los cuerpos son consumibles, las personas son utilizables como simples mercancías, digamos, la situación para la infancia tenderá a agravarse. Y en ese proceso de luchar por que esto no suceda, hay toda una serie de posibles caminos, la reconstitución del Estado de Derecho, de un Estado social y democrático de derecho, la construcción de una conciencia ambiental diferente, la lógica de la construcción del comercio justo, por ejemplo, ¿no?
que empieza a darse entre productores y consumidores directamente en muchos países. En fin, hay toda una serie de estrategias en relación a la equidad de género, en relación a la participación de la infancia, la construcción de la ciudadanía infantil, que son estrategias que se enfrentan precisamente a ese debate. Entonces, creo que esto que plantea Óscar de la reconstrucción de nuevos paradigmas es una discusión que tiene que estar de fondo, presente, digamos, en la reflexión que hagamos sobre la condición de vida de los niños, niñas y adolescentes. Mónica. Bueno, yo soy un poco obsesiva y ayer me quedé muy acelerada, preparé una presentación de PowerPoint, pero la computadora no funciona, no puedo entrar. Entonces, más o menos les voy a contar. Es que no sé cómo conectarlo. Perdón, gracias, Alan. O Gabriel, ¿nos podrías echar la manita con eso? Alguien de informática, porque no puedo entrar a la computadora. Sí, gracias. Ya viene. Bueno, les cuento un poco, realmente las intervenciones de ayer, pues bueno, para mí fueron muy ricas, muy interesantes. Yo traté de plantear como un pequeño esquema, ¿no?, en lo que cuáles eran las digamos, pues como los temas más urgentes o las inquietudes más apremiantes respecto de la erradicación de la explotación infantil. No, que no pueden parar. Ah, mira, qué fácil era. Ah, aquí está, sí. Aunque sea para. Bueno, les cuento todo lo que hice anoche es parte de un trabajo y de algunas reflexiones que yo vengo haciendo sobre algunos modelos justamente para ponencias para la eficacia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque me parece que no es suficiente o no podemos verlo al igual que cualquier otro derecho. Perdón, pero es que soy de un solo canal y si hablo, entonces no puedo poner atención a eso. Y les voy a decir puras tonterías, entonces, para decir algo más o menos coherente, Bueno, si no voy empezando ya aquí, nada más falta prender el cañón, exactamente. Entonces, bueno, a mí me pareció, hice un pequeño esquemita como con las ideas que me parece pues fueron los que más salieron las que más salieron el día de ayer, que tenía que ver mucho con la educación, tanto entendida, digamos, educación a modo de prevención. Educación se mencionó, por ejemplo, a los maestros, tanto en temas de explotación infantil como en su propio marco normativo, es decir, las obligaciones y los derechos que como maestros tienen, la formación a padres de familia también sobre temas de explotación infantil. Entendí yo que era
en primer lugar, de los deberes como padres de familia que tienen y también de los mecanismos para hacer denuncias en los casos de explotación infantil, y también salió como un tema fundamental la educación para niñas, niños y adolescentes en explicarles qué son sus propios derechos, cómo hacer denuncias, cómo tener límites, ¿no? Pero entendida la educación como un factor de prevención importante. Por otro lado, también salió la responsabilidad social, ¿no? Muy acompañada de la sensibilización. En este sentido se vincula con la educación, porque se hablaba de asumir entre todos que la prevención o la erradicación de la explotación infantil era responsabilidad social. Se habló también de otras formas de explotación que no habían sido abordadas en la mesa, y salieron también el tema de reformas legislativas necesarias y la justicia para adolescentes. Yo hice este pequeño esquemita porque fue como a mí se me clarificó anoche, ¿no? Es igual con esta idea de la educación, la prevención y la responsabilidad social, con estos elementos que ya les he expuesto a ustedes. Y yo quisiera simplemente retomar que, bueno, este es como el esquema en donde el niño está en el centro, y tenemos los 4 principios rectores de la Convención: no discriminación, vida, supervivencia, desarrollo, interés superior y participación, como ejes rectores de todas estas políticas públicas. Y a mí se me ocurrió compartirles el día de hoy una clasificación de derechos que yo he realizado o venido reflexionando en los últimos años, que desde mi perspectiva recoge un poco estas inquietudes que se expresaron aquí el día de ayer, y que a mí por lo menos me ayuda como metodológicamente para la garantía de los derechos. Hay varias categorías desde mi perspectiva de exigibilidad. En este caso me centro yo en la Convención, pero evidentemente se trata de todos, por la particularidad que tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes, que ya está de sobra tratado y lo dijimos el día de ayer. En primer lugar, hay un conjunto de derechos que implican una transformación sociocultural, es decir, que estos derechos quizás no pueden tener de una forma muy clara exigibilidad mediante una garantía concreta, porque implica, ¿no? Y creo que, bueno, también este es como un eje transversal, la transformación de esta imagen de las niñas y los niños, transformaciones estructurales para su efectividad. Otro tipo es derechos que implican la imposición de obligaciones, limitaciones pueden ser a determinados actores y que conllevan un deber de vigilancia y garantía última por parte del Estado, y derechos que implican una prestación directa por parte del Estado. Y en este sentido, también es importante decir que los derechos se pueden ubicar en varias de estas categorías. Pero lo que es importante aquí es que la obligación del Estado es una obligación activa en los 3 rubros. Porque muchas veces se piensa, por ejemplo, que en esto de una generación de cultura, bueno, pues es un acto quizá de buena voluntad y tenemos que ir cambiando. Los instrumentos internacionales, la propia Constitución y las leyes internas establecen obligaciones del Estado de generar esta transformación sociocultural. Por ejemplo, que sería el caso de los derechos más difusos. Entonces, bueno, esta transformación tiene que ver con la percepción sobre la infancia y los derechos, que tocan muy de fondo la explotación infantil, y la promoción de una nueva cultura sobre los derechos de niñas y niños hacia la sociedad en general y hacia los mismos titulares. Entonces, en este sentido, el deber que veíamos nosotros de información y de prevención implica una labor del Estado activa en este sentido, y de la sociedad en general, desde luego, con todas las organizaciones de sociedad civil, los ciudadanos y ciudadanas, todas las personas, tenemos que trabajar en la garantía de estos derechos. Y ya veo que me están aquí presionando con el tiempo, pero pasaré al segundo. Los derechos que implican imposición de obligaciones a otros actores. Aquí tiene mucho que ver las reformas legislativas acompañadas de políticas públicas. Aquí estaríamos sobre todo hablando de responsabilidades parentales, que tiene que ver también, otra vez, con la información, con la formación y con la exigencia hacia otros actores, como pueden ser los padres, los maestros, en el tema de trabajo y explotación infantil, y derechos que implican una prestación directa por parte del Estado.
que en este último hablamos nosotros también de el deber que tiene, la obligación que tiene el Estado de garantizar a las familias condiciones estructurales que estén encaminadas justamente a la erradicación de la explotación infantil. Y ya para no alargarme ni comerme el tiempo de los demás, estos tres estados tienen que estar, digamos, atravesados por unos ejes que desde luego son indispensables, que es la legislación, es decir, se habló de reformas legislativas, es necesario hacer una armonización legislativa en muchos sentidos, alimentada por la reflexión, porque también es cierto que no está todo dicho, como se vio claramente ayer, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, políticas públicas, políticas sociales encaminadas a cambiar la situación estructural, la perspectiva de género, el principio de igualdad y la subsidiariedad entendida como el Estado que asume los deberes cuando los padres no pueden hacerlo, pero también como una responsabilidad social. Y bueno, hasta aquí lo dejaría y después si hay oportunidad continuaré. Gracias. Bajo ese marco que tanto Oscar como Mónica nos están dando, que yo pues bastante, creo que puntualizaste muchos de los planteamientos de ayer y Oscar el planteamiento también de cómo concretizar, ¿no?, muchos de los enfoques que hemos venido presentando y las investigaciones también, conociendo el problema. Yo quisiera tal vez centrarme en, digamos, el enfoque que se demandó ayer de cómo lograr la prevención, ¿verdad? Creo que César fue el que nos hizo todavía mucho más demanda alrededor de esto. Y quisiera centrarme en, digamos, lo que hemos venido aprendiendo alrededor de la acción conjunta entre familia, escuela y comunidad, en tanto que es una de los soportes esenciales para la prevención y también para la protección y por ende para esta erradicación gradual de la explotación. Es básico, digamos, lograr que la familia, la escuela y la comunidad se conviertan en entornos seguros, en entornos educativos y también en entornos de no discriminación. Y los ponemos los tres juntos, pues porque es donde, digamos, el niño se desenvuelve de una manera natural y en donde necesita, digamos, todos estos acompañamientos para poder lograr ese desarrollo integral que demanda, ¿no? A la hora de analizar cómo la escuela se comporta, muchos de nosotros hemos tenido experiencia de entender que a veces solo se brindan servicios para la escuela, es decir, haciendo que la escuela sea funcional, o bien solo nos dirigimos a la familia, o bien solo nos dirigimos, digamos, a los niños y niñas. Creo que aquí lo que yo rescataría es la importancia de la acción conjunta, de la tríada esta, de poder lograr ese entorno seguro. No hay normalmente... lograr que el niño acceda a la escuela es una batalla, es un proceso de prevención que tenemos que aprender a hacerlo, uniendo sobre todo las fuerzas entre comunidad y la institución llamada escuela. Sostener al niño en la escuela es otro proceso y otro momento clave que se requiere para poder, sobre todo con los niños trabajadores, poder lograr, por ejemplo, combatir el ausentismo escolar, que es más grave que la deserción, porque entonces se le van acumulando al niño lagunas de conocimientos que luego no es capaz, y en donde empieza a desarrollarse la desmotivación y el abandono escolar al que llegamos muchas veces. Y además de eso, luego entonces indudablemente están servidas y brindadas por la institución todas las modalidades escolares que necesitan los niños y niñas. Por ejemplo, en mi país, el Estado solo garantiza hasta 4º grado la educación en el área rural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vos, en definitiva, luego vas a tener a un montón de chavalos y chavalas que no tienen opciones educativas y que pues seguramente su opción será ir a trabajar, ser mozo en una hacienda, etcétera, etcétera. Entonces, y en el área urbana te encontrás también
que luego, por el continuo abandono escolar, los adolescentes y los chavalos en la franja de edad entre 12 y 14 años son los que más sufren porque no encuentran ninguna modalidad pertinente y significativa para ellos. Entonces, y luego la permanencia. ¿Se logra solo brindando reforzamiento escolar o nivelación? Indudablemente no. Ayer se habló además y hubo un planteamiento alrededor de seguridad alimentaria, la nutrición. Necesitamos también que estén acompañadas la escuela con una oferta de, nutrición que le permita al niño posiblemente adquirir el único alimento seguro que va a tener. Eso es parte de políticas públicas que ayer hablamos. Esta es la concreción de lo que ayer un poco planteamos, de cómo operativizar, de cómo garantizar que esas políticas públicas se expresen a este nivel, que es esencial para poder lograr, resultados concretos. Los docentes, se señaló ayer y creo que lo estuvimos conversando alrededor de, se pide mucho de los docentes y pedimos bastante, ¿verdad? Con salarios muy bajos y además de eso con sus propias necesidades también y carencias, ¿no?, de derechos. Sin embargo, son la fuente de afecto y no discriminación clave a ese nivel. Normalmente, si nosotros el niño trabajador ya está en la puerta, depende muchas veces de este tipo de condiciones que estamos hablando y del rol del maestro, el que ya lo saque afuera del aula, de una manera figurativa, ¿no? Entonces quería insistir sobre esto. Y luego las familias. Yo lo que he observado en los proyectos en general, muchas veces los compromisos con las familias no están concretos. Y entonces no queda claro hasta dónde la familia puede y debe contribuir a, la escolarización de los niños, la reducción del número de horas graduales hasta llevarlo a una desvinculación. Esa parte me parece que hemos logrado capitalizar muchas experiencias, pero que tenemos todavía que ser mucho más efectivos. Luego, lo de las redes sociales, combatir el trabajo infantil, la explotación de los niños es responsabilidad de todos, ciertamente. Y entonces ayer se decía la importancia de traer a la mesa y a la acción a todos los actores que deban y puedan contribuir. Algunas cosas de la promoción de redes las conocemos. Muchas veces es muy difícil llevar a ese espacio a las instituciones gubernamentales. Sin embargo, tenemos que lograrlo. Muchas veces lo hemos logrado acompañando a las instituciones en la aplicación de políticas y ha sido un buen camino. Yo creo que a la hora de visualizar nuestra intervención, ciertamente la parte de cómo fortalecer el rol de las instituciones en la aplicación de políticas públicas es bien importante. Por ejemplo, viene la cosecha de café en Nicaragua, sabemos que hay abandono escolar y ¿cómo hacemos para que el Ministerio de Educación también acompañe a los niños en el periodo de cosecha? ¿Es solo responsabilidad del Ministerio? No, pero en gran parte el Ministerio necesita, que le acompañemos en políticas de capacitación para esa oferta en especial que dura 4 meses, pero que el niño la necesita para evitar entonces que el niño vaya al surco de café. Claro, niños menores de 14, ya los adolescentes tendrán que trabajar por necesidad, ¿no? Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que los ministerios, en este caso el de Educación, estoy poniendo el ejemplo, sí requiere de el acompañamiento de todos los que estemos en las redes sociales. No puede solo, ya sabemos siempre los argumentos de no hay recursos, pero nosotros tenemos recursos de conocimiento, de propuestas de capacitación, de propuestas de cómo lograr una mayor participación de los niños. Ese recurso que tenemos es muy válido a la hora de acompañar a las instituciones. Y en ese sentido, la empresa privada y los productores son clave. Entonces, siguiendo con este ejemplo que estaba dando, el Ministerio de Educación en mi país, por ejemplo, ahorita dice, no tengo recursos para ofrecer lo que nosotros llamamos puentes educativos durante las cosechas de café. Sin embargo, el productor de café sí puede. ¿Cómo lograr concretar los acuerdos con los productores? Es también propuestas que nosotros sí podemos contribuir a eso. En ese sentido, yo creo que Telefónica, yo le planteaba a Óscar hoy, tiene un rol importante.
Telefónica como empresa nos está dando muchas pautas políticamente sociales correctas, ¿no? Pero no es así en todos los países. ¿Cómo lograr entonces involucrar a más productores, a más empresa privada, más cámaras que logren, digamos, operativizar esto de la prevención y también lo de la erradicación? Pero sí tomando en cuenta los roles y las responsabilidades de cada quien. No podemos sustituir roles y responsabilidades del Estado, no, es imposible. Me refiero a los que estamos en la parte de la sociedad civil. Pero sí podemos, digamos, complementar y apoyar toda esta labor que las instituciones deben y pueden hacer. Y finalmente, simplemente recordar de que ayer también se señaló en la construcción de ciudadanía y también se preguntaba cómo los niños pueden participar. Es básico el que nosotros, si estamos hablando de promoción de derechos de los niños, hagamos que los niños hablen, opinen, propongan, que sean escuchados. De lo contrario, su voz queda invisibilizada y muchas veces el ángulo en que nosotros enfocamos todo este proceso de cambio social queda sin la visión de los niños y niñas. Y es así también como podemos construir ciudadanía. Tenemos vasta experiencia, creo yo, en cómo lograr, digamos, promover que los niños opinen. Tenemos menos experiencia en cómo lograr que los niños sean escuchados debidamente y que los acuerdos con los niños sean cumplidos. Eso es todavía un reto, pero hay experiencia. En definitiva, sí, parte también de la prevención es cómo el niño logra entender su problemática, cómo reflexiona ante los riesgos y daños que tiene y, además de eso, cómo se plantea el mismo niño enfrentar el cambio en su vida. Nadie cambia a nadie. Ni nosotros podemos cambiar a los niños y les podemos pasar un chip y decirle pensar de esta manera, ni a las familias. Entonces el enfoque de derechos se logra también en la medida en que todos estamos conscientes y adoptamos que tenemos derechos y que hay que lograr ejercerlo y demandarlo si no están. Entonces esta parte de la construcción de la participación es vital en todos estos procesos también para hacer efectiva la prevención y para poder también dar otra dimensión a la misma implementación de las políticas públicas. Entonces yo quisiera resumir con que es vital para esto, ya estoy familiarizada con esto, es vital lo del control social. El control social es haciendo que todos participemos. De lo contrario, efectivamente, un solo actor no va a hacer mucho, ¿no? Muchas gracias. Muchos aprendizajes en estas horas, en estas últimas 24 o 30 horas. Varios obtenidos de los compañeros en la mesa, de los especialistas y expertos, pero muchos también aprendidos en los corrillos, en los pasillos a la hora de discutir y conversar con algunas personas. Lo primero es la percepción de algo que se nos olvida con frecuencia a los mexicanos, y es que somos parte de una de las economías más importantes del mundo. O sea, entre la 9 y la 15 a nivel mundial, somos uno de los países más relevantes en términos económicos por el producto por el tamaño del Producto Interno Bruto. Se nos olvida porque durante mucho tiempo tuvimos que funcionar a nivel internacional con cara de menesterosos, de necesitados de asistencia internacional, de ayuda, hasta que durante el régimen de Carlos Salinas de Gortari se acabó la calificación de México como país necesitado de ayuda, y entonces empezamos a ser país que es capaz de figurar en igualdad de circunstancias con las economías más importantes. Tenemos un problemita, una de las economías más grandes del mundo, con una distribución de la riqueza verdaderamente avergonzante, ¿no? Entonces esto nos conduce a generar
Dado que tenemos una economía grande, instituciones universitarias poderosísimas, enormes, importantes a nivel mundial, formación de talento, medios de comunicación que son, en fin, muy importantes a nivel mundial, uno de los hombres más ricos del mundo, que ahí sube y baja, pero se coloca bien, ¿no? Tenemos la obligación de cumplir con otra cara, con darle otra cara al mundo, no los necesitados de ayuda, sino una sociedad capaz de formular propuestas viables para cambiar las cosas. El nivel de normalización, ya vemos en términos de derecho, el nivel de formulación de códigos jurídicos está muy avanzado. En este caso, en el caso del combate a la explotación del trabajo infantil, lo que está atrasado es la acción de la sociedad. A donde estamos, siento yo, atrasados es en esta capacidad de cambiar la mirada con la que hemos insistido aquí. Una de ellas es, una de las posibilidades de acción muy concreta es la educación, pero siempre que hablamos de educación hablamos de aquí para allá, nunca hacia adentro. Es decir, continuamente cuando hablamos de educación decimos hay que explicar, hay que enseñar, hay que preparar, para afuera, para afuera, para afuera. El planteamiento, hace un rato comentaba con Ana María Dardón y otra persona, perdón, me olvidé su nombre, de Save the Children en Sinaloa y en Veracruz, que trabajan con migrantes, sobre la necesidad de trabajar en el enfoque intercultural en la educación. ¿Y qué implica el enfoque intercultural en la educación? Primero que nada, provocar una nueva mirada de uno sobre uno. Es decir, aprender a argumentarse uno mismo, aprender a narrarse uno mismo y aprender a decir uno mismo quién es y dónde está plantado en el mundo, ¿no? Y luego, si lo desea, porque nadie está obligado a decir quién es ni dónde está plantado en el mundo, compartirlo con los demás. Si uno quiere educar, sí tiene que ser lo más transparente posible con quienes se va a coeducar, con quienes va a aprender en conjunto, y entonces sí, plantear quién es y dónde está plantado en el mundo. Y lo más difícil, aprender a escuchar. Nadie nos entrena para escuchar, y menos a nuestros estudiantes. El día de ayer era muy curioso porque se estaban diciendo cosas muy fuertes en las participaciones del público y me estaba costando un trabajo enorme escuchar qué era lo que se estaba diciendo realmente. Esa capacidad de establecer espacios de diálogo intercultural se ve en el caso de los jornaleros agrícolas migrantes con mucha contundencia. Primero porque estamos en un espacio, en aulas a donde acuden niños de diferentes lenguas. Da que yo en Chepsa, ¿verdad? Que no es más humana aicha, nimen samanceleaga. Se siente feo, ¿no? Se siente horrible que alguien se lance de pronto a hablar en una lengua que no entiendo, y eso es lo que les pasa todos los días a los niños indígenas en las aulas, en donde un docente que habla en español empieza a tirar un rollo que además ni les importa. Por eso se salen y se van, o le empiezan a pegar al de junto. El enfoque intercultural en educación para migrantes como estrategia de combate al trabajo infantil, si queremos hacer educación en forma, exige un profundo cambio de mirada en todos y en cada uno de los espacios donde estamos, particularmente para que la coordinación interinstitucional sea efectiva. Paniker dice que al diálogo intercultural hay que acudir dejando afuera nuestros dioses, ¿no? En la coordinación interinstitucional no somos capaces de dejar afuera nuestros dioses. El dios logo, el dios eslogan de mi institución, el dios metas de mi institución, el dios principios de mi institución, el dios metodologías de mi institución, que son las correctas, ¿no? Y llegamos a querer supuestamente hacer coordinación interinstitucional en un plano de arrebatinga de qué meta tiene mi institución y es la que tengo que cumplir. No me importa, a ver cómo negocio decimos, a ver cómo engañan a nosotros. Asumámoslo porque en la atención educativa intercultural en campamentos de migrantes exige un diálogo intercultural entre las instituciones.
Yo digo, a veces, autoritario como soy, que preferiría que se generara una especie de instituto o algún pequeño grupo, pero con mucho poder de mando, policía única, que pusiera en orden a las instituciones de una vez por todas y que todos cumpliéramos con los principios constitucionales de los cuales se derivan las acciones que tenemos que realizar. Como esto no es posible ni deseable, porque implica autoritarismo y lo que estamos pretendiendo es diálogo intercultural, entonces hay que asumir cada uno de nosotros como funcionarios, como educadores, como integrantes de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, esa capacidad de diálogo intercultural. Lo que pretendemos es provocar autonomía. Y aquí regreso al campo de los migrantes. Es muy difícil cambiar la mirada asistencial y es muy difícil dejar de sentir lástima, y perdónenme el uso de este concepto, lástima por la gente a la que tenemos que ver como igual. Nos acercamos más con conmiseración que con respeto, y nos acercamos más con miedo, con ese terror del educador por el otro niño, porque implica la juventud perdida, por el otro distinto, porque implica el temor a lo desconocido, por el otro migrante, porque implica que trae una carga de violencia resultante de la depresión por lo que dejó y la ansiedad por lo que está conociendo. Quienes trabajamos en el combate a la explotación del trabajo infantil y pensamos hacerlo a través de la educación, tenemos que asumir que nos tenemos que provocar autonomía, tenemos que ir a provocar autonomía con la gente en un trato digno de iguales o de equivalentes, digamos, ¿sí? Es decir, no vamos a enseñar nada, vamos a aprender juntos. No vamos a darles voz a los que no tienen voz, vamos a capacitarnos para escuchar lo que nos están diciendo, porque dicen cosas, ¿sí? No vamos a enseñarle a la familia cómo educar a sus hijos, no, vamos a aprender cómo los educan para ver en qué podemos efectivamente apoyar desde otros conocimientos, ¿sí? No vamos a imponerles que nos entiendan en español, vamos a escucharlos para saber qué nivel de bilingüismo tienen. Y el Estado mexicano, que corresponde a una economía entre la 15 y la 9ª, tiene todas estas metodologías. Ya las desarrolló, ya están en el CONAFE, la modalidad de atención educativa para población indígena, están en el CONAFE, la modalidad de educación intercultural para población infantil migrante, están en la Secretaría de Educación Pública, en la Subsecretaría de Básica. Exijamos que la gente que trabaje con migrantes sea profesional de carrera, que no los anden cambiando como se les pega la gana cada vez que hay cambio de gobernador, porque esta destrucción de recursos técnicos en los estados y el hecho de que no tengamos profesionistas de carrera implica que a cada rato estamos teniendo que volver a entrenar a todo el mundo. Esta cosa que hacíamos ayer, ¿no? De mover el dedo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que llega al nivel de nuestro estómago y nos damos cuenta que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, es un impacto emotivo. Trabajemos en este combate a la explotación del trabajo infantil, comenzando por una introspección profunda de cuáles son los valores reales con los que estamos llegando a intentar dialogar con los otros, ¿no? Como diría Paz, que nos dan una existencia plena. Realmente creo que fue un intercambio muy rico, muy interesante. Yo identifiqué 5 líneas estratégicas a partir de todo el intercambio de información que se dio. Sin embargo, quiero ir un poquito más atrás y se relaciona con lo que los compañeros han dicho. Yo creo que ya tenemos varios años hablando del enfoque de derechos y de la importancia del enfoque de derechos. Y cada vez lo conocemos mejor y cada vez estamos más familiarizados con lo que pareciera que esto significa. Sin embargo, creo que seguimos teniendo un reto muy grande en trasladar ese discurso a la práctica. Estamos muy conscientes de que los derechos y demás, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué? Porque tenemos prácticas muy aprendidas, de muchos siglos incluso,
Y es muy difícil trasladar entonces, hacer este cambio de clic que no solo es en la cabeza, sino en nuestras acciones, en lo que diariamente hacemos y cómo lo hacemos. Y para mí por eso es tan importante la exposición de Mónica, ese encuadre en relación con el enfoque de derechos, pero tenemos que ir más allá en el sentido de cómo vamos transformando eso en la realidad, cómo lo vamos traduciendo. El enfoque de derechos o los derechos parten de que son universales, irrenunciables, indivisibles, tienen una serie de características, pero ¿qué significa esto cuando hablamos, por ejemplo, ahora de trabajo infantil? Yo quiero hacer énfasis en que, para empezar, todas las personas menores de 18 años, no solo las de debajo de 14 años, tienen derecho a ser protegidas del trabajo infantil, de todas las formas de explotación económica de las que aquí se ha hablado. Todos, no solo los nuestros, no solo los hijos de quienes estamos acá, también los más pobres. Y no podemos desarrollar, como decían antes, políticas públicas solo para 30 millones, porque resulta que somos 110. Entonces no podemos empezar a desarrollar políticas para abarcar entonces solamente a estos, porque estos es a los que me alcanza, y eso es algo que me preocupa mucho, porque sigue esa justificación de que, bueno, por lo menos está trabajando, ¿no? Y no va a la escuela, pero por lo menos está trabajando, no está delinquiendo. No, pero es que no es que por lo menos esté trabajando, es que ¿qué hacemos para que esté en la escuela o para que además disfruta de todo el resto de sus derechos, que no es solo el derecho a educación, como bien lo mencionaba Ivette y como varios de ustedes lo mencionaron el día de ayer? Entonces, todas las personas, y para desarrollar estrategias tenemos que tener esto muy claro. Hay una tendencia bastante generalizada, no digo que sea solamente aquí en México, yo tengo esta percepción de muchos lugares con los que hemos intercambiado información, compartido experiencias, de que vamos a proteger más a los que son más pequeñitos, y los adolescentes están quedando completamente vulnerables, y lo estamos viendo en este momento con la discusión sobre los niños, con la discusión sobre la utilización de adolescentes por el narcotráfico, por las redes de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque están más vulnerables, porque creemos que por tener ya 14, 15 años pueden defenderse solos, y no es cierto. Y si partimos desde el enfoque de derechos, y nuestro marco para eso es la Convención sobre los Derechos del Niño y los demás instrumentos internacionales, todos los niños llegan hasta los 18 años de edad. Entonces tenemos que empezar también a desarrollar políticas públicas específicas, focalizadas para este sector de la población que está muy vulnerable. ¿Por qué? Porque hasta en infraestructura educativa hay más escuelas que colegios. Bueno, entonces, ¿qué les queda a estos chicos? Entonces, si desarrollamos estrategias, quisiera que pensáramos específicamente en este tema. Ningún niño, niña, adolescente hasta los 18 años puede consentir en ser explotado. Entonces tampoco nosotros podemos permitirnos el lujo de que los exploten porque son pobres, ¿no? Tenemos que, por eso cuando se habla por eso es que hablamos de la erradicación del trabajo infantil, cuando hablamos desde el enfoque de derechos. Y bueno, el hecho de que no existe una política única para enfrentar el tema del trabajo infantil, y mucho menos de todas las peores formas de trabajo infantil, y tenemos que trabajar simultáneamente en muchas vías. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Y también tenemos que saber que no se trata de una agenda de corto plazo. Pero independientemente del plazo de esta agenda, tenemos que empezar ya. Porque de lo contrario, nunca vamos a lograr los objetivos y resultados que esperamos, sea de largo, de mediano o de corto plazo. En ese sentido, entonces, ayer vimos que hay toda una línea estratégica que es muy relevante alrededor del marco jurídico. Quizás esta sea la que menos haya que desarrollar, porque creo que hay bastante consenso de que tenemos muchas leyes, faltan algunas. Ayer se mencionó, es importante ratificar el 138, no únicamente por el tema de la edad mínima de admisión al empleo, que efectivamente ya México de hecho tiene la edad mínima de admisión al empleo, pero también por todo el marco de políticas públicas que ese convenio está invitando a los países a desarrollar. Yo creo que es un buen punto para iniciar a hablar de políticas públicas en materia de trabajo infantil, y es algo que se viene desarrollando desde el año 73, no es nuevo.
También se habló de otros temas que aún siguen pendientes. También se habló en esta línea de un marco estratégico relacionado con el marco jurídico sobre la aplicación de la ley. No es suficiente tener leyes. Es necesario ver cómo mejoramos la aplicación de la ley. Y ayer hacían mención a uno de los actores más importantes de aplicación de la ley, que es la Inspección del Trabajo, sea esta federal o estatal. Pero es indispensable, porque si las personas no cumplimos, tienen que haber consecuencias. Y para eso está la Inspección del Trabajo, para que haya consecuencias si no se cumple la ley. Eso entre otros actores. Otra línea estratégica que ayer claramente quedó expuesta por muchas de las personas que intervinieron es la necesidad de hacer un fortalecimiento de capacidades institucionales para atender el problema del trabajo infantil. Aparte del fortalecimiento de capacidades de la Inspección del Trabajo que ya mencioné, se mencionó al DIF, se mencionó la importancia de que hubiesen programas de atención a víctimas, de reinserción a víctimas. Se habló del fortalecimiento de las procuradurías a través de protocolos, de acciones de formación. Se habló de CEDESOL, por supuesto, se ha hablado muchísimo de educación. Pero para que estas instancias puedan actuar en relación con el tema del trabajo infantil, es necesario que fortalezcan sus capacidades en relación con el conocimiento de este tema, en relación con las diversas acciones que pueden desarrollar sobre este tema. Vimos que hay muchos niveles para desarrollar acciones. Puedo yo misma en mi escuela, alguien dijo que dejó la escuela hoy y mañana va a llegar a ver cómo empieza a trasladar esto con sus estudiantes y con los padres de familia. Pero también hay otros niveles de acción que van hacia arriba y tenemos que fortalecer esas capacidades, y alrededor de esto tiene que desarrollarse toda una estrategia en diversos niveles para fortalecer capacidades de las instituciones. Se habló de otro punto que me parece muy relevante, que es el involucramiento de actores. Los que deben estar, y están, pero tal vez son débiles. Los que no están y deben estar, que aún hay muchos. Se habló de los padres, se habló de los educadores. Yo insisto, y esto lo agrego yo, las organizaciones de empleadores, de trabajadores, si estamos hablando del mundo laboral, ellos deben de participar porque son temas del mundo laboral. Se habló menos, pero yo creo que es implícito en toda esta discusión, de la necesidad de producir más conocimiento, especialmente en aquellas peores formas que han sido menos investigadas. Ya voy a terminar. Siempre me pasa. Se habló, y yo creo, ahí solo quiero, sobre dos puntos bien específicos, relacionando con el tema de adolescentes: la protección de los adolescentes trabajadores. Los adolescentes que trabajan no son adultos que trabajan, tienen que estar en un régimen de protección, y alrededor de esto yo creo que es necesario difundir y producir más conocimiento. Y el tema de la utilización de niños por el crimen organizado, yo creo que es necesario profundizar aún más sobre las estrategias que son necesarias. Y una última línea estratégica que se mencionó es el tema de la movilización y la sensibilización. Importantísimo el tema de las nuevas redes. Tenemos los adultos que quitarnos este miedo a comunicarnos de manera distinta, porque además, si queremos resultados distintos a los que hemos alcanzado, tenemos que empezar a hacer las cosas distintas. Es la única manera de llegar a otros resultados. Necesitamos no solamente decirle a las personas denuncien, es necesario que sepan cómo y dónde hacerlo. En ese sentido, yo identifiqué estas 5 líneas. Es importante, si hablamos de un enfoque integral a partir del enfoque de derechos, tenemos entonces que actuar alrededor de todas ellas y recordarnos, y yo agradezco mucho a Samuel esas palabras, que aquí no estamos por nuestras instituciones, no estamos para defender nuestras metodologías o nuestras leyes o nuestros prestigios. Estamos aquí por más de 215 millones de personas. Sumémoslas una a uno, porque cada una es individual, y estamos aquí por ellos, por hacer realidad que efectivamente vivan sus derechos, no por mi institución. Y ahí a veces se nos olvida, porque a veces el objetivo de las coordinaciones es fortalecer la coordinación de este grupo de instituciones. No, el objetivo no es ese. El objetivo es brindar mejores servicios a las personas y hacer valer sus derechos. Un último comercial chiquito. Ayer algunas personas preguntaron sobre información. Yo creo que la mayoría de ustedes recibió este librito. En la parte de atrás
Hay una página web que es del Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil, el CIRTI, que es un sistema de la OIT. Yo pienso, hay muchos lugares donde se puede obtener información. Este en particular, que conozco muy bien, pues yo creo que es una de las bibliotecas virtuales más grandes que existen en materia de trabajo infantil y peores formas. Solo en explotación sexual comercial van a encontrar unos 500 documentos de todos los países de la región en diversos temas que podrían serles de utilidad, y en trabajo infantil muchísimos más, ¿no? Y es la recopilación del trabajo que ha hecho IPEC en América Latina desde el año 92, 94. Gracias. Andrea Márquez, que está ahora acompañándonos en representación de Gerardo Sabri. Sí, vengo de relevo, entonces disculparán si comento alguna información que ya la plantearon. Y bueno, de entrada agradecer a Save the Children por el espacio, ¿no? por la silla, y también felicitar como la mesa de expertos y expertas que están acompañando este segundo congreso. Ayer yo tuve oportunidad de estar hasta atrás, escuchando como los comentarios y las reflexiones que se estaban haciendo en torno al tema y a la problemática en particular, y fue muy interesante porque venía también de un espacio de reflexión en la Comisión de Derechos Humanos sobre qué está pasando con la adolescencia y los niños y niñas en torno a la violencia, ¿no? Tuve oportunidad de escuchar a una colega, Margarita Griesbach, que decía que la infancia es emblemática porque finalmente está siendo todavía mucho más invisibilizada en lo que significa la política pública, la legislación y la defensa de sus derechos, ¿no? En una situación de asesinato, tortura, tratos crueles y degradantes en donde los números por sí solos no hablan, ¿no? El tema de la información que estamos ahorita presentando o siendo testigos, y cómo hacemos que esto sea indignante. Y en las palabras que ayer escuché era eso, ¿no? Cómo la indignación está movilizando a la sociedad civil, a iniciativas ciudadanas para que esto al menos provoque una protesta social, ¿no? Entonces, fue muy rico el poder establecer ayer junto con ustedes, con los que estuvieron compartiendo, y hacer como esta empatía con lo que está sucediendo alrededor de ello. Entonces, yo quisiera compartirles un poco más. Se hablaba también como de esta desesperanza, ¿no? De las instituciones que finalmente, ya lo comentaba Mónica, que son garantes de los derechos y que no hay más. O sea, les toca garantizar el respeto, el ejercicio, la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, y en particular de la infancia. Y también se comentaba ayer cuáles son como estas acciones o cómo podemos concretar estas acciones. Hay experiencias ya, y yo diría no solo experiencias, sino mecanismos ya que tienen que ser exigibles. Y en la Ciudad de México tenemos un programa de derechos humanos en donde fue bien interesante la conformación, digo, más allá de que es muy susceptible a que es básico y hay que hacer una retroalimentación, y que creo que ahí tenemos mucho trabajo como sociedad civil para impulsarlo. Se conformó de una manera muy rica, en el sentido de que estuvieron participando varias instituciones. Estoy hablando desde el Tribunal Superior de Justicia, desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Gobierno del Distrito Federal, organizaciones de la sociedad civil y academia. Entonces, hago este preámbulo porque imagínense sentados en esta mesa a todos estos actores poniéndose de acuerdo de entrada cuáles son las problemáticas que está pasando, y no solo en la infancia, ¿no? Ya reconocida como grupo social, sino en una cantidad de temas y derechos, para identificar cuál es como el quehacer desde el Estado en ese sentido y qué propuestas se pueden hacer en torno a ello. Entonces, cuando ayer escuchaba como lo complicado que es hasta para ponerse de acuerdo en una acción tan puntual, pongo en la mesa la organización y lo que ha significado elaborar el diagnóstico del programa de derechos humanos. No ha sido sencillo, tenemos ya 2 años en esto, pero lo que quiero como poner es que se ha podido, ¿no? Hay mucho que hacer por delante, y estamos ahorita en el tema de la implementación, que también ese es otro tema, pero hay un mecanismo de exigencia en donde ya se firmó, ya no es, hablaban, ya es traducir los tratados internacionales, ¿no?
que son ley en México, en acciones concretas que tienen que ver en la armonización legislativa, que si bien tenemos muchos avances, también lo cierto es que también tienen deficiencias, ¿no? Entonces está toda esta armonización legislativa en materia de derechos humanos, en particular derechos de la infancia, que en el capítulo 22, quien esté interesado puede ahí darse una leidita. Y por otro lado también están las acciones que derivan de la legislación en materia de política pública y que tienen que ver con todos estos elementos que bien se planteaban ayer y que también comentaban, que tienen que ver con educación, salud. Voy a hacer como listado porque mi memoria no me ayuda, que tiene que ver con derecho a un ambiente sano para la infancia, derecho a la educación, al trabajo y derechos humanos laborales de la infancia, en donde por supuesto se establece no la explotación laboral, derecho a la salud, a una vida libre de violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos, derechos políticos. Y esto es bien importante porque entonces es lo que le da sentido a la participación, a la escucha, al hecho de que niños y niñas puedan incidir en la política pública como todos tendríamos que hacerlo, y cómo generamos mecanismos no solo sociales, educativos, sino también legales y jurídicos, en donde la deficiencia en la legislación ahí es fuerte. Derechos de las víctimas de trata y explotación sexual infantil. Eso es una problemática a tal grado que se plantea como un capítulito particular, pero además viene todo un capítulo extenso que tiene también que ver con mujeres y hombres, niños y niñas, y toda la situación que se está dando en torno a este delito. Derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales de la infancia, y por supuesto el derecho al acceso a la justicia. Entonces, ya de cada una de estas tópicos hay líneas de acción particular en donde establece la obligatoriedad de los diferentes entes, al menos en la Ciudad de México, que tienen que estar obligados a garantizar. Entonces, sí es importante como destacarlo porque finalmente está este espacio, está este recurso que tenemos que hacer exigible, que tenemos que conocer, y por supuesto esto junto con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando armábamos este programa, comentábamos con las organizaciones sociales, uno de los ejes transversales siempre fue con la participación de la sociedad civil. Y con la participación no significa quitarle la responsabilidad y obligatoriedad que tiene el Estado en ese sentido. El expertise, el conocimiento, la producción de informes, hasta una de las debilidades que tenemos en materia de política pública tiene que ver con que no hay datos. Las estadísticas, y ahí Nayeli es la que es experta en el tema, pero no nos, sobre todo en grupos altamente discriminados, ¿no? Niños y niñas víctimas de explotación sexual, niños y niñas explotados laboralmente, que es el caso que ahorita nos compete, no hay información, o al menos oficial en ese momento, que nos pudiera identificar dónde estaban estos niños, qué estaban haciendo, cuál es el estado del arte, para poder entonces sí generar una evaluación no sistemática, de las políticas que se tienen en ese momento, y generar y proponer otras. Entonces, sí era como importante poderlo como compartir, porque nos ha pasado que esta información muchas veces no se conoce. Cuando estamos dentro de en este caso como función pública, tenemos que estar como parte de los elementos para difundir, promover, y que la gente, que los estudiantes, que las investigaciones puedan darse en torno a estos temas. Otro de los elementos que ayer me llamó la atención, que tenía que ver con lo que creo que pasa, ha sido mencionado mucho, pero tiene que ver con este tema de indignación. Parte de los elementos que ayer planteamos también junto con la comisión es qué hacemos para visibilizar y demandar la situación que se está dando en torno a la violencia. Desde la comisión se están planteando algunos elementos interesantes que tiene que ver con que ya vi la nota roja, ¿verdad? Entonces, con que tiene que ver con cómo no solo desde la parte jurídica y exigencia del Estado tendría que hacerse, sino cómo desde las organizaciones sociales podemos impulsar, y por ahí hay varias propuestas de iniciativas ciudadanas, y no solo con niños y niñas, se está dando toda esta violencia también con migrantes, ¿no? Y cómo nos sumamos en estas redes sociales para generar una protesta mucho más amplia, y que no quede solo en un espacio importante, si bien es cierto, como foro, sino cómo generamos estas articulaciones para poder salir y demandar desde los diferentes lugares, desde los diferentes espacios, y no quedarnos callados internamente,
sino poder como generar estas redes de trabajo y de inmigración completa. Y mil gracias. René, por favor. Bien, yo creo que lo que venimos escuchando desde el día de ayer y lo que los que me antecedieron han planteado desde el esquema, desde las prioridades, me parece que ya constituyen un punto desde el cual tenemos que empezar a visualizar qué medidas de inmediato y futuro tendríamos que tomar, como bien lo dice Andrea, no solamente en el aspecto del trabajo infantil, sino todos los problemas que estamos analizando. Y voy a retomar algo que ya se planteó aquí, pero que me parece central, y es no solamente escuchar a los niños, y por eso lo retomo, porque ha sido realmente un aprendizaje fundamental para nosotros, la generación de los grupos de enfoque, por ejemplo, donde los niños se expresan, donde los niños nos transmiten lo que están visualizando, pensando y proponiendo. Yo creo que esto es y lo retomo de la compañera, en donde esto es parte fundamental, porque si bien, como dice Samuel, cuando me hablan de una lengua o de otro idioma que no conozco, pues me siento mal, pues también habría que preguntarnos qué tanto de aquel que habla español entiende lo que se le está diciendo. Niños, niñas y adolescentes. Yo creo que también tendremos que reflexionar cuáles son los canales, cuáles son los niveles de comunicación que se puedan tener y cuáles son las especificidades que se tiene en cada una de las regiones y en cada uno de los lugares. Y ahí voy con el segundo punto que reflexioné sobre lo que Óscar planteaba el día de ayer, que son las movilizaciones sociales como parte fundamental de estos pasos hacia adelante, tanto en términos del trabajo comunitario, como estos programas sociales de reinserción de las víctimas, eliminando la no a la doble victimización, partiendo de que hay elementos tanto de la academia como de las organizaciones ciudadanas para poder efectivamente establecer el diagnóstico de estrategias de prevención, y incluyo lo que también ya se planteó aquí, en términos de una acción de intervención. Y esto lo planteo porque me parece fundamental que también cada uno de nosotros nos convirtamos en generadores, en constructores y promotores. ¿De qué? Pues de que esta experiencia que estamos teniendo, este intercambio, que no son solamente de ideas, son de trabajo que se ha desarrollado en nuestros diferentes ámbitos, independientemente de que pertenecemos a una institución, ahí hay conocimiento que podremos ir integrando, y les voy a decir, en términos de una experiencia que estamos trabajando a nivel de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales, y que ahorita retomo para planteármela en términos de la construcción propia de hacer de mi institución desde el punto de vista académico. Es decir, lo que hemos planteado es la creación a nivel regional. Ya tenemos pláticas, y no solamente pláticas, sino trabajo con la Universidad de Querétaro, la Universidad del Estado de México, la Universidad de Sonora. Estamos también directamente con el Centro de Investigaciones Sociales de Yucatán, que pertenece a la UNAM. En fin, tenemos la visión de generar unidades de análisis, una especie de, no lo quiero decir, pero una especie de visualización, observatorio
de lo que está ocurriendo en términos de violencia social. Es decir, que la academia pueda proporcionar no solamente los elementos de sus propios trabajos de investigación, sino también conocimientos nuevos y reflexiones hacia el constructo, hacia la construcción de la conceptualización que se requiere. Yo creo que efectivamente lo que se ha hecho aquí, y lo comparto, son propuestas muy importantes que tenemos que darle ese basamento del conocimiento que se tiene sobre cada una de las partes. Estas unidades o estos espacios regionales ya están funcionando en términos de reuniones cada miércoles, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Querétaro, y también ya hay un representante en la Universidad de Hermosillo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en nuestro campo, en nuestro ámbito, ya sea universitario o de organizaciones ciudadanas, o en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, cada uno nos convirtamos en generadores. Es decir, que haya el compromiso personal de cada uno de nosotros, no solamente para llevar a cabo el trabajo, la investigación que estamos haciendo, sino para volvernos generadores de las propias redes de construcción. Que sea una meta personal el decir, yo al estar participando en este foro, me convierto y me obligo, en términos personales, de generar redes propias que puedo inclusive, no puedo, que debo transmitir a todos ustedes y a todos los organismos también nacionales e internacionales que están aquí y a los que no están. Recuerden que ya aquí hay un buen número de ciudadanos, seamos ciudadanos, ¿sí? Es decir, convirtámonos en ese ser de exigencia a nosotros y a las autoridades, a la academia, para poder fortalecer y dar pasos siguientes, muy concretos. Recuerden que todavía somos una minoría, y esa minoría, para convertirse en una movilidad social, tiene que generar su propio crecimiento. Espero que haya otra oportunidad, me falta una cosa. Ayer con una propuesta sobre cómo avanzar en un problema que no es un problema teórico, ¿no? Yo creo que cuando el gobierno mexicano firmó el protocolo de niños en conflictos armados, nunca pensó que iba a tener que decir más que aquí no pasa nada y nosotros no tenemos ese problema, ¿no? Cuando alguien se acuerda la estrategia que pensaba yo que teníamos que trabajar, ¿cómo se llamaba? Edad. ¿Se acuerdan? Edad, porque decía yo por la edad, para que nos acordáramos y yo me acordara, y lo que estoy planteando es, necesitamos educación, necesitamos desmovilización, necesitamos acompañamiento y necesitamos desarme. Y ayer y hoy que estaba yo pensando cómo platicarlo con ustedes, lo que sí creo que es importante es ver desde nosotros aquí sentados cuáles son nuestros niveles de participación a esto. O sea, cuando yo digo desarme, no estoy pensando que todos ahorita vayamos, ¿no? Y pensemos que recoger armas o desarmar a los grupos armados, ¿no? Sí, pero sí estoy pensando que esa es una mecánica de incidencia en política pública en la cual todos deberíamos estar de acuerdo. O sea, nosotros tenemos que decirle al gobierno mexicano que se tiene que sentar seriamente, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos, que es donde vienen 9 de cada 10 armas, para hacer esto. Tiene que generar estrategias que no victimicen a los niños y a las niñas, porque el problema no es que les revisen la mochila para ver si traen un cúter, ¿no? O
O sea, el problema es armas pequeñas. El problema es que estamos, hay los niños, las niñas y los adolescentes que están teniendo acceso a ellas, pero no a través de traer un cuchillito en la escuela y violando sus derechos, haciendo un fracaso de lo que es la estrategia de seguridad de escuelas, por lo menos hasta ahorita que se ha venido desarrollando. Entonces, cuando estoy hablando de movilización, también estoy hablando mucho de una posición que como sociedad tenemos que ir planteando y argumentando en términos de hay que desmovilizar barrio por barrio. Están calculando que hay alrededor de 60,000 y 70,000 pandillas en México. Lo que está pasando en algunas zonas, además, ya no es ni siquiera a nivel de la estructura pandillera, es a nivel de la delincuencia organizada. Y ahí hay que desmovilizar barrio por barrio. Por lo menos la experiencia que nos han dejado los compañeros de Medellín, específicamente la gente de Medellín, es que hay que trabajar adentro de cada colonia y cada comunidad, y donde está el problema hay que desmovilizar con oferta, ¿no? Y nosotros desde aquí decimos, bueno, cada uno de nosotros, pues ¿qué? Pues estamos para incidir en eso, no tampoco para ir y desmovilizarlos, ¿no? En la parte de educación y acompañamiento hay un fuerte, digamos, mi perspectiva es que hay una fuerte, pues, digamos, labor de la parte gubernamental y de programas y políticas públicas, pero también aquí sí hay una fuerte, muchas cosas que nosotros podemos hacer en la parte de educación y acompañamiento, y digamos que esa parte sí es la parte que nos toca. Y yo les propongo que en este problema en específico, no en toda la explotación, en de lo que a mí me tocó abordar aquí, que es explotación a partir, en este contexto de delincuencia organizada, de esto que estamos hablando, de este tipo de explotación, de reclutamiento, de muerte, de esto, hay que mirar y desarrollar estrategias de dos niveles en la parte de educación y acompañamiento. Uno son los de prevención y las otras son las de mitigación. O sea, en Juárez no podemos estar hablando de prevención, en Juárez estamos hablando de mitigación. Y cuando hablamos de mitigación, estamos hablando de estrategias de salud mental. O sea, entendamos que tenemos una ciudad en donde no hay ninguno que no esté afectado por una violencia estructural. Que no hay niño o niña a cualquier edad que no haya sido testigo de un acto de violencia que a nosotros como adultos nos dejaría paralizados. ¿Ok? Entonces, ahí mitigación. En otros lugares, prevención. Y les propongo cinco elementos que para nosotros desde el campo nos están resultando para trabajar estos aspectos. Y quiero primero que regresemos al principio. Y no olvidemos que cualquier tipo de explotación tiene una raíz de violencia. Y entonces trabajemos sobre esa parte, y yo les propongo que en estas cosas desarrollemos y no olvidemos 5 aspectos. 1, el trabajo sobre las emociones sociales. O sea, se ha demostrado hoy que la normalización, la naturalización y la tolerancia a la violencia en general, a la explotación en lo macro, a verlo así como natural, se da desde la parte de cómo construimos nuestras emociones sociales. ¿Cuáles son las emociones sociales? La ira, la vergüenza, el miedo. Eso son emociones sociales que nosotros llamamos emociones sociales que cada vez están más integradas. Nosotros hicimos un estudio con niños de preescolar, donde muchos de ustedes trabajan con la primera infancia, y desde ahí estamos viendo que las emociones sociales que predominan son cómo contestas al berrinche, cómo contestas exactamente a todo lo que es, esas partes son las que nos dan respuestas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Y trabajar desde edad 0. Tenemos que trabajar sobre emociones sociales diferentes. La confianza social, la esperanza social, el respeto. Eso es una parte que además a la larga no lo van a creer. Va a servir para que en la parte macro empecemos a desnaturalizar. Sí, porque el problema es que si yo grito es cuando me hacen caso. Entonces lo que yo aprendo
Es que gritando y pegando, esos son los fuertes. Y luego tenemos problemas diferentes que ustedes los conocen. El otro es la autorregulación. Y eso tiene con que tenemos que trabajar en todos, desde nosotros y en los otros, la parte que tiene que ver con lo interno. O sea, ¿cómo me autorregulo? ¿Cómo me autocontrolo? ¿Cómo autorregulo qué? Mis emociones. ¿Sí? Lo tercero es la empatía, lo que me hace que me duele el otro. Lo cuarto es las habilidades sociales, que es diferente. Colaboración, cooperación, trabajo en equipo, resolución de conflictos en lo colectivo. Y lo quinto, la escucha activa. Y tiene que ver con mucho de lo que se han planteado, pero que tiene que ver con, yo oí lo que Samuel nos dijo en Huichol, en rumano, pero ¿qué creen? No lo escuché. Entonces el problema de la participación infantil, en este caso, que es un elemento que han tocado y que es muy importante, tiene que ver no con lo que organícense, más bien, edúcome yo a que lo que ustedes me digan lo escuche. Y voy a cerrar con retomando lo que se ha planteado en relación a que nos modernicemos. A ver, y cuando digo modernizarnos es sigamos sabiendo que hasta el último día que vivimos podemos aprender y tenemos que ser creativos y cambiar. Y yo sí creo que hay que gran parte del problema de los adultos con los niños y los adolescentes es que estamos volviéndonos obsoletos y que no estamos viviendo a las alturas. Esa es la gran bronca con la educación. O sea, no es pertinente porque no es posible, estos son niños del siglo XXI y los enseñan como si fueran niños del siglo XIX, ¿no? Entonces, a ver, en por ejemplo, yo quisiera dejarle nada más un ejemplo de estas cosas y cómo podemos, el reto es, hagamos de la erradicación de la explotación de niños, niñas y adolescentes en México y en el mundo un meme. ¿Y qué es un meme? ¿Alguien sabe qué es un meme? A ver, por favor. Fíjate que es, en términos de lo que es las redes sociales y todo esto moderno, un meme es una unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a otra. Sigue y tiene las mismas características de los genes, es fecundidad, longevidad y fidelidad en la replicación. Y un ejemplo de un meme en redes informáticas es una red que se llama The Lying Down Game, o sea, el acostarse o el llamarse juego del acostarse. Y entonces tiene miles de seguidores que simplemente ¿qué creen que hacen? Se toman fotos acostados de diferente manera en diferentes lugares con diferentes posiciones. Y esto está catalogado como un meme. ¿Qué quiere decir? Algo que se involucra culturalmente, en donde todo mundo le entra, con la lógica simplemente de que aquí estamos para ver quién es el más creativo en acostarse, ¿no? Lo cual a mí me encanta. O sea, yo soy una activa participante en eso. Entonces, a ver, lo que yo les digo es, hagamos, utilizando estas herramientas, ¿no? De esta indignación, trabajo y consigna de erradicación de la explotación a niños, niñas y adolescentes en México y en el mundo, un meme. Gracias. Yo creo que ayer y hoy se han vertido ideas muy ricas, tanto por parte de los ponentes como del público. Lo que pasa es que a mí me queda una inquietud. Trabajé en el DIF hace 20 o 30 años y entonces para acá he estado oyendo discursos similares que nos hablan de la deshabilidad social. Sería bueno erradicar, sería bueno quitar, hay que abolir. ¿Cómo? A mí me preocupa. Yo creo que, y en ese sentido yo tendría una propuesta a la mesa y al público.
porque yo creo que sería bueno, todos decimos hay que hacer medidas concretas, pero seguimos otra vez con nuestros buenos deseos proponiendo, etcétera. Yo creo que de lo que aquí se ha dicho se puede aprender mucho, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por llevarlo a la práctica. Yo sentiría, o sea, como una aportación, si de aquí pudieran salir, que pudiéramos escoger 5 mejores prácticas, o 10 mejores prácticas, en los diferentes campos, a partir de lo que cada quien ha aportado, no sé, 5 mejores prácticas para una empresa, 5 mejores prácticas probadas, si ustedes quieren ya, tomadas de las experiencias cotidianas de ustedes. Y luego tenemos el problema de dónde lo aplicamos. Porque aquí tenemos 3 niveles de gobierno, involucrados muchos actores, y cómo le damos coherencia o continuidad a través del tiempo. Bueno, una cosa que se me ocurría a mí sería retomar el nivel municipal. Tenemos una asociación de presidentes municipales, organizaciones de presidentes municipales. ¿Por qué el nivel municipal? Porque es el que tiene mayor contacto con la gente, más cercano, con las ONGs, con los problemas. Ciertamente es el que también tiene menos dinero, pero también tiene una serie de regidores de distintos partidos o de distintas procedencias. Y yo creo que tomando ese nivel más abajo, como un punto de coordinación, seleccionando las mejores prácticas, por lo menos con que empecemos a cumplir una, yo creo que esto sería una aportación que haría de esta reunión algo diferente. Bueno, eso se me ocurre a mí. Seguramente ustedes piensan mejor y tienen alguna idea mejor de cómo bajar esto, así como Oscar nos mostró, por ejemplo, de una empresa. René lo ha hecho en otros lugares, en la Comisión de Derechos Humanos, pero hacer algo sistemático. Y si nosotros lo concentramos 4 puntos, pero aquí ya cumplirlos, como una obligación, por ejemplo, de los ayuntamientos, de uno de los regidores, creo que podríamos aportar algo distinto. Gracias. Bueno, otra vez a la mañana me toca tener que decir algo después de tantas cosas tan importantes que se ha dicho, que realmente lo único que quisiera es guardar silencio, pero qué barbaridad. Parece que uno de todas maneras tiene que cumplir con esos mandatos de que si no habla no existe. Entonces, yo lo que quiero compartirles es una reflexión que hemos estado haciendo, y es que las personas, varias de las personas que estamos aquí, empezamos a trabajar en el campo de la infancia antes que existiera la convención. Mi amigo Alfonso, Maripina, ¿no? Somos de esa tanda. Y entonces, cuando vino la convención fue, al fin tenemos como este gran paraguas, decíamos, ¿no? Que es el que nos va a proteger, y caminamos un poquito, y entonces después de la convención vino el enfoque de derechos, y realmente nos compramos el paquete hasta la náusea, diría mi amiga Maripina, y realmente creímos que este era el gran paradigma que nos iba a ayudar a avanzar en los problemas que veíamos. Mi percepción es que si bien en el país se ha mejorado en términos de los indicadores de supervivencia y desarrollo infantil de la década del 80, y no es mi percepción, están las estadísticas nacionales que lo demuestran, la situación de la infancia mirada desde una manera integral se ha descompuesto muchísimo más, porque enfrentamos problemas complejos que es más allá del suero oral o de la vacunación o de agua potable con una cobertura de 90%, cualquiera de las metas de la década del 90. Y entonces lo que nosotros hemos estado reflexionando es si hoy por hoy el enfoque de derechos es ese paradigma suficiente.
Y una respuesta muy preliminar que nosotros nos hemos dado es que, ¿qué podemos hacer nosotros, organizaciones de la sociedad civil? ¿Qué pueden hacer ustedes que somos nosotros? Porque la única diferencia que hay entre ustedes y nosotros es que estamos 1,5 metros más arriba, y que yo tuve la gran dicha de que los organizadores me invitaran a hablar con ustedes y a compartir algo, pero en realidad mi lugar está ahí, al lado de cualquiera de ustedes, y estoy en la misma condición de no empoderada y de empoderada que cualquier individuo puede estar, y eso me parece que es como muy importante. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué nosotros podemos hacer frente a un Estado que, lejos de ser el garante de los derechos, que es lo que queremos reclamar y el principio de partida del enfoque de derechos, se ha ido retirando más y más y más y más, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Entendemos que es muy pertinente que los organismos internacionales hayan utilizado este enfoque como una manera de llevar la cooperación técnica, y nos parece excelente. Pero si aún ellos, organismos que tienen el mandato de 100 y tantos países, más 100 y tantos empleadores, más 100 y tantos organizaciones sindicales, poco y nada han podido hacer, en concreto con el Estado mexicano, o sea, el nivel de incidencia de OIT o UNICEF dentro de las políticas públicas de infancia en México es muy limitado, ¿no? O sea, realmente hacen un gran esfuerzo, pero lo que pueden hacer en capacidad transformadora es muy limitado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros buenamente? Y entonces, frente a eso, hay algunos que miran hacia las redes sociales, y nosotros miramos otra cosa y dijimos, bueno, vamos a volver a otros paradigmas, y esos paradigmas que nos olvidamos, que tienen que ver con lo local, ¿no? Lo pequeño es bello, todos estos otros paradigmas absolutamente de modé para muchos de los que están acá, que seguramente ni los conocieron. Y lo que hemos encontrado es que en estas comunidades rurales aisladas en Chiapas, donde estamos trabajando, hay algo diferente. Y cuando nos pusimos a ver qué es lo diferente y qué es lo diferente de lo que estamos viviendo en las ciudades, nos vino quedando más claro que algo de lo que hemos perdido es el sentido del bien común, ¿no? Y para mí eso me ha dado mucho más claridad que el tema esta de destrucción del tejido social. Yo decía, bueno, sí, pero está destruido, pero ¿cómo lo reconstruyo? ¿Por dónde? ¿De qué se trata esto, no? Y creo que de lo que se ha tratado es que hemos ido en todos los niveles de organización social perdiendo este sentido de que tiene que haber un bien común. No hay un proyecto de nación, no hay un proyecto de política, no hay nada que nos convoque a todos, pero lo mismo es en la cuadra en la que vivimos. ¿Cuántos de nosotros participamos en el proceso que acaba de pasar de los comités vecinales? ¿Pueden levantar la mano? ¿No? Esto es, o sea, estamos muy preocupados por cómo hacer que los niños participen, pero nosotros, ciudadanos adultos, ¿qué tanto estamos participando? Entonces, sí me parece que es una cosa muy interesante lo que está pasando ahora, y lo veo en las exposiciones de varios de los amigos que me han antecedido, que empezamos a volver a voltear la mirada hacia el potencial y hacia aquello que el individuo puede aportar en a ese bien común. Y me gustó mucho esto que dijo Nayeli del desarme, porque nosotros ayer ofrecimos antier, en la Facultad de Ciencias Políticas, una conferencia que se llamaba Desarme Unilateral. ¿Y qué quiere decir esto de desarme unilateral? Que si nosotros queremos contribuir a que la violencia pare, seguramente con indignación no lo vamos a poder hacer, ¿no? Tenemos que empezar a construir esas otras emociones sociales, esos otros estados
de paz y que transformar nuestra indignación en comprensión. O sea, cómo comprendemos al otro, todo esto que ya habló maravillosamente Samuel, y no quiero insistir más. Y creo que todo esto de perder el bien común, lo que nos ha llevado es como la sensación de que estamos separados, que estamos solos, de que ustedes están allá, nosotros estamos acá, los narcos son unos, los violentos son otros, los pandilleros son otros, pero nada de eso tiene que ver conmigo. Yo soy una persona que soy buena ciudadana, trabajo en el enfoque de derecho y me preocupo de la explotación laboral de las niñas y los niños y los adolescentes. Y no es así, y no es así. Todos estamos realmente siendo interpelados por una situación tan tremenda como la que estamos viviendo. O sea, cómo hemos llegado a este estado de cosas en este país. Y creo que es a partir de hacernos esa reflexión y a partir de construir estas otras ideas de que yo no estoy separado del otro, sino que no hay un malo a quien culpar, sino que hay una serie de circunstancias y yo puedo empezar a hacer algo. Y en ese sentido quiero felicitar esta enorme oportunidad que nos ha dado el Instituto Telefónica y Save the Children de hacer esto un espacio de diálogo. Y entonces yo la verdad que quisiera callarme para ser coherente con esto e invitarlos a que realmente podamos seguirnos escuchando y podamos seguir platicando y a lo mejor de esto surja una hermosa página con un foro donde nos comuniquemos y donde digamos cosas y donde pensemos juntos y donde podamos articularnos desde otro lugar que no es el lugar de la separación, porque verme separado al otro es el principio básico mental de la discriminación, sino que podamos pensarnos juntos y también saber que hay tiempos donde a lo mejor no se puede hacer todo lo que queríamos hacer, pero que yo nací en un país donde hubo un señor que se llamaba el general Perón, al cual simplemente por cuestión familiar no lo podía ni querer ni me podía gustar, pero tenía una frase que a mí me parecía maravillosa. Y esa frase decía, hay que desencillar hasta que aclare. Lo cual quería decir que si sigues subido en el caballo y no sabes a dónde vas, o sea, pregúntale al caballo a dónde te lleva, porque sigues galopando y galopando y galopando. Y entonces creo que desde el quehacer social ha habido mucho de este activismo de seguir, pero como decía Oscar ayer, ¿y entonces por qué los niños siguen trabajando? ¿No? Entonces, a lo mejor este es el momento de desencillar, es el momento de detenernos, es el momento de serenarnos, es el momento de empezar a observar desde distintos ángulos como el ejercicio de Samuel, y entonces desde esa calma del no hacer y desde esa calma de estar serenos y no llenos de indignación puedan surgir algunas ideas que si bien no cambien el mundo, por lo menos nos hagan a nosotros personas más felices, con mayor capacidad de sonreír y de gozar de la vida. Gracias. Bien. Tenemos todavía algunos minutos para, antes de cerrar este panel. Ya tengo solicitudes de participación. Si alguien más quiere reaccionar, digamos, a las intervenciones que ha habido, les daríamos un espacio, procurando que sea breve. Ya no voy a sacar la tarjeta, nada más sean conscientes, por favor, Mónica. Bueno, nada más brevemente, todo lo que se ha dicho en la mesa pues me ha suscitado una reflexión en torno al tema que es como la cultura de la legalidad vista desde una perspectiva muy amplia. Y a mí me parecía muy importante, escuchando pues todas las intervenciones, el destacar, ¿no?, o el insistir en la creación de modelos relacionales basados en derechos, que es como el primer
gran cambio y la posibilidad que tenemos nosotras y nosotros de actuar desde nuestro quehacer, ¿no? Desde nuestro ámbito mucho más próximo. A mí varias veces me han invitado, estoy en algunos foros hablando de, por ejemplo, de educación cívica, y el punto de partida para mí es muy claro. Nosotros no podemos hablar de cultura de la legalidad si no tenemos dentro de la escuela, en este caso concreto, pero hablamos de la familia, modelos relacionales basados en derechos que tienen mucho que ver con lo que decían ayer y con lo que se ha planteado aquí. Entonces, supone esto, ¿no?, una revisión como de mi propia forma de relacionarme con los otros, porque esta es la única forma de generar verdaderas digamos, un verdadero cambio social, ¿no? Y de repente, como se decía, pretendemos que en lo macro se den los cambios cuando nosotros no podemos mirar en nuestro quehacer cotidiano a las niñas o a los niños con derechos, tratar de comprender desde sus propios esquemas qué nos están diciendo y respetarlo como una persona que merece ser escuchada, que tiene una palabra importante que decir, y que a partir de dar importancia a esa palabra, a esa persona, es pues como podemos ir generando los cambios. Y quisiera insistir nada más en otro tema que me parece especialmente importante. Si hay otro espacio abundaré un poco más, que parte de esta cultura de la legalidad pasa por algo que en este país tenemos una deuda, y es la creación del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, y yo no me voy a cansar de decirlo. Llevamos 5 años en que la Federación ha incumplido con esto, que es uno de los pilares fundamentales de la seguridad nacional, y pretendemos combatir justamente el crimen organizado y la vinculación con los adolescentes mediante la represión y no mediante un sistema mucho más integral y preventivo como pretende que sea el sistema de justicia para adolescentes, que es muy costoso, sí, que vale la pena invertir en las y los adolescentes que actualmente están siendo cooptados por la delincuencia organizada, sí, nada más. Yo agradecer a la mesa y al público que ha estado aportando estos elementos para cambiar las ideas y los conceptos. Sí. Deseo agradecer este desarrollo, este coloquio, porque realmente cambia conceptos, cambia ideas, cambia chips y algunos elementos también producto de esta reflexión. Victoria hizo casi una enunciación programática, cuáles serían algunos planes, pasos a dar. A mí, yo creo que habría que aportar otro, que es el tema de la intervención directa. Estamos hablando de desarrollo doctrinal, de desarrollo institucional, de consolidación de instancias, de políticas e instituciones. Lo que pasa es que estos 10 millones de niños que trabajan en América Latina están trabajando ahora. Y todos esos cambios son cambios que se apuntan en el mediano y largo plazo, y hay que hacer que esos niños y niñas dejen de trabajar. Entonces, por eso la intervención directa, primero, es un acto de responsabilidad, compromiso y justicia, pero también tiene que ver con el aprendizaje. Y también tiene que ver con perforar nichos de trabajo infantil que no sabemos cómo perforarlo. Por ejemplo, Brasil, uno de los países más desarrollados en políticas e instituciones, tiene 3 millones de niños trabajando que no sabemos si hay que iniciar nuevas prácticas, y esto se hace interviniendo en lo directo, en lo concreto. Y esto de alguna manera conecta con lo que decía Norma, lo local. El trabajo infantil siempre es local. El trabajo infantil no es una entelequia, no es una abstracción, es local. Siempre ocurre en el basural, en la plaza, en el mercado, es local. Entonces, de ahí yo creo que esto junta algunas iniciativas e inquietudes. Segundo planteamiento, yo adhiero lo que dijo aquí, y yo creo que este es el ejemplo de lo que decimos de las redes. Las redes no son algo abstracto, son personas, son instituciones, son sentimientos, pero que inauguran otro paradigma de saber y de actuar. El paradigma de saber es que ya no, el conocimiento no es el que yo tengo en mi cabeza, sino el que se crea colaborativamente en la red. Y este es un ejemplo. ¿Sí que hemos hecho? Aportado de lo jurídico, desde la academia, desde la intervención social del tercer sector, de las empresas, visiones distintas pero todas complementarias y necesarias. Estas son las redes. Estas son las redes. No olvidemos que detrás de estas tecnologías simplemente hay personas, voluntades de transformación política. Esto no sirve si no están las voluntades políticas de cambiarlo. Entonces, desde esta perspectiva, yo
insistiría en lo que dijo Julia, y planteémonos desde este espacio estas buenas prácticas, pero articulemos un plan de corto plazo. Es decir, algunas cosas que nos sirvan para articular respuesta y para demostrarnos que lo que estamos diciendo sirve. Porque si no, nos vamos con esa sensación de que decimos muchas cosas y muy cortito, porque es decir, cuando uno mira esto, ¿qué es? Eso en un medio para comunicarse, un mini computador. Dejadme que les cuente al menos muy cortito dos cosas. Kenia, un país desarticulado, desarbolado. Estas cosas sirvieron, como tiene una máquina fotográfica que permite transmitir datos, fotografiar situaciones de violencia ciudadana y de violación de derechos en los espacios urbanos que se remiten a un espacio donde se van acumulando a modo de denuncias ciudadanas, y eso lo que hace es construir no solo conocimiento, sino sentido, que todos y cada uno podemos contribuir a algo, y cuando se comienza a hacer un gran archivo de violaciones sistemáticas, el gobierno no puede dejar de omitir su presencia en esto. La inundación del Golfo, el gobierno americano, el gobierno del mayor país del planeta, se enredó en discusiones teóricas, burocráticas, quién tiene la culpa, qué hay que hacer, qué es todo lo demás. Se convocaron a los expertos mundiales a través de estos espacios virtuales, y se convocó a la ciudadanía que fotografiase espacios de contaminación medioambiental con esto. Fotografía, espacios medioambientales, nichos ecológicos, animales inundados y rotos su ecosistema con esto, y todo esto se procesó en la red mundial, y en 2 meses se tenía una respuesta que el gobierno de los Estados Unidos no había alcanzado a llegar. Entonces, este es el poder que estamos inaugurando. Desde este espacio, desde lo humano, desde el compromiso, es que apostamos a que es posible relanzar la ilusión, porque si perdemos la ilusión, paremos, pero no tanto. Paremos para pensar, pero inmediatamente pongámonos en acción. Bueno, yo creo que han sido magníficas las intervenciones que hemos tenido esta mañana. Creo que viene todavía un momento más importante, que es el de la participación de ustedes. Entonces vamos a retomar, después de un receso, el foro de participación. El día de ayer conocieron la mecánica de este foro. Hay una lista en la mesa de registro. Les pedimos que quienes quieran participar en el foro se anoten en esa lista. Hay gente que se registró desde el día de ayer. A todas las personas que se registraron el día de ayer y que se vayan a registrar para participar en el foro, las vamos a ubicar por mesa en las 3 primeras filas. La primera para la mesa 1, la segunda para la 2, y así sucesivamente. Entonces regresamos en 15 minutos para desarrollar este foro. Muchísimas gracias. Vamos a reanudar la sesión. Tenemos media hora de retraso con respecto del programa